A medida que el líquido fluye dentro del sistema hidráulico, sus características son alteradas levemente. Su temperatura aumenta, se vuelve un poco turbulento, puede mezclarse con contaminantes a medida que los componentes se desgastan durante la operación y partículas de aire pueden ser arrastradas dentro del líquido. Debido a que estas condiciones reducen la habilidad del líquido para transferir energía, deben ser minimizadas. El mantenimiento correcto del líquido depende parcialmente de varios componentes hidráulicos, incluyendo la reserva, los conductores, los sellos, los filtros y los intercambiadores de calor. Esta presentación describe las características del líquido hidráulico y explica cómo varios componentes afectan la condición y la calidad del líquido. Está dividida en 4 secciones: características del líquido, almacenamiento del líquido, la canalización del líquido y la filtración y el enfriamiento del líquido. Después de ver esta presentación, usted podrá identificar las características que permiten que el líquido hidráulico lleve a cabo sus funciones en un sistema hidráulico, describir la función, estructura y operación básica de las reservas y los acumuladores, describir la estructura de varios tipos de conductores y acoplamientos, describir la función y la estructura de varios tipos de sellos hidráulicos, describir la estructura y la operación básica de varios tipos de filtros hidráulicos, y describir la estructura y la operación básica de varios tipos de intercambiadores de calor hidráulicos. La función principal del líquido hidráulico es transferir potencia, pero el líquido tiene características secundarias que son igualmente importantes. El líquido lubrica las superficies internas de los componentes y provee un sello entre las piezas con poca tolerancia entre sí. El líquido también disipa el calor generado por la operación del sistema. Para llevar a cabo estas funciones adecuadamente, el líquido debe tener varias características. Estas incluyen la viscosidad correcta, un alto índice de viscosidad, resistencia a la oxidación, la habilidad de prevenir la corrosión y la formación de óxido, y la habilidad de dejar escapar aire arrastrado. La viscosidad es una forma de medir la resistencia de un líquido al flujo. Entre más alta la viscosidad, más espeso el líquido. El líquido con la viscosidad correcta fluirá a la velocidad deseada y cubrirá las superficies internas de los componentes con una capa lubricante protectora. Si la viscosidad es muy alta, altos niveles de fricción producirán pérdida de potencia, temperaturas altas de líquido, pérdida excesiva de presión y operación lenta de los componentes. La viscosidad excesiva también dificulta el escape de contaminantes o de aire. Si la viscosidad es muy baja, el líquido no lubricará o sellará las piezas adecuadamente, aumentando la temperatura del líquido, lo cual perjudica el rendimiento de la bomba, desgastando rápidamente las piezas o fundiéndolas. Otra característica importante del líquido es su índice de viscosidad. Este índice identifica la habilidad de un líquido para mantener una viscosidad constante a medida que su temperatura cambia. Si un líquido tiene un índice de viscosidad alto, los cambios en la temperatura no afectan su viscosidad. Si tiene un índice de viscosidad bajo, el líquido se vuelve más espeso a temperaturas bajas y más aguado a medida que la temperatura aumenta. El líquido también debe aguantar la oxidación, o sea, la unión química entre el oxígeno y el carbono y el hidrógeno del aceite. La oxidación puede producir ácidos, los cuales atacan los componentes, o sedimentos, goma y barniz que pueden tapar las válvulas, aumentan el desgaste de componentes y hacen que las válvulas se peguen. Es muy difícil evitar que el aire y la humedad penetren los sistemas hidráulicos. Es por eso que el líquido hidráulico debe cubrir las superficies internas de los componentes para evitar que se oxiden. Los líquidos también deben evitar la formación de espuma, la cual se produce cuando el líquido arrastra aire en su recorrido. Los líquidos hidráulicos contienen aditivos que hacen que resistan muchos de estos problemas. Sin embargo, el sistema también debe estar diseñado para resistir la absorción de aire y agua, evitar la turbulencia, remover los contaminantes que entran o que se forman dentro del líquido y evitar temperaturas extremadas.
Un componente que hace una contribución importante al mantenimiento del líquido es la reserva. Aunque la reserva o tanque está diseñado para almacenar líquido, también cumple otras funciones importantes. El calor es disipado en la reserva, los contaminantes se concentran en el fondo y el aire arrastrado puede escapar. La reserva consiste en varias partes y cada una de ellas ayuda a estas funciones. El contenedor que almacena el líquido es el tanque. Este debe poder almacenar 2 o 3 veces la cantidad de líquido que la bomba puede transferir en un minuto. El tanque tiene una línea de entrada que conduce a la bomba y una o más líneas de retorno. Cuando todas las partes del sistema hidráulico están llenas de líquido, el nivel debe ser suficientemente alto como para cubrir el filtro montado en la línea de entrada. Un medidor de vidrio es instalado para indicar el nivel del tanque. Si el nivel es muy bajo, se puede formar un remolino a medida que el líquido entra al sistema. Esto hace que aire entre en el sistema junto con el líquido. Para separar la línea de entrada de la línea de retorno, la reserva debe tener un bafle o divisor en el centro del tanque. El divisor evita que el líquido que acaba de regresar a la reserva sea absorbido de nuevo hacia el sistema. El divisor reduce la turbulencia y permite que el líquido se repose, permitiendo que los contaminantes se acumulen en el fondo del tanque y que el aire escape. En la mayoría de los sistemas hidráulicos, el líquido en el tanque es expuesto al aire. Esto permite que la presión atmosférica empuje el líquido hacia la línea de entrada debido al bajo nivel de presión en la entrada de la bomba. El tanque también tiene un respirador en la parte superior para que el aire fluya libremente. Este respirador también tiene un filtro para evitar que contaminantes en el aire entren al sistema. Muchos respiradores forman parte de la tapa del tanque, la cual se remueve para añadirle líquido al sistema. El líquido es drenado del tanque por medio de un tapón. Los contaminantes que se acumulan en el fondo del tanque salen al remover este tapón. El dejar escapar un poco de líquido elimina los contaminantes del sistema. Algunos tapones son magnéticos, atrayendo contaminantes metálicos. Láminas removibles a ambos lados del bafle facilitan la limpieza del tanque. Las reservas están diseñadas para almacenar líquido a presión atmosférica. Otro componente hidráulico, el acumulador, almacena líquido a presión alta. Los acumuladores reciben líquido cuando el nivel de presión está por encima del nivel establecido e inyectan líquido en el sistema cuando la presión es menor al nivel establecido. Esto contrarresta fluctuaciones de presión y de flujo en el sistema. Un acumulador consiste en una recámara cuyo tamaño depende de la posición de una pieza, generalmente un pistón. Si la presión excede la fuerza aplicada por el pistón cede y el líquido entra o carga el acumulador. El líquido es descargado cuando una reducción en la presión del líquido permite que la fuerza aplicada por el pistón sobrepase la resistencia del líquido. La fuerza aplicada por el pistón puede ser producida con pesas, un resorte o gas comprimido. Un acumulador cargado por peso consiste en un cilindro, un pistón y un juego de pesas. La presión a la cual el acumulador se carga depende del peso que tenga. El líquido que ejerce presión de carga vence la resistencia de las pesas y levanta el pistón. A medida que el pistón se mueve, el líquido entra en la recámara expandiéndola. El líquido es almacenado en el acumulador hasta que la presión del líquido disminuye. Cuando la fuerza aplicada por el pistón vence la presión del líquido, el pistón baja de nuevo y descarga el líquido hacia el sistema. Otro tipo de acumulador es el de resorte, el cual consiste en un pistón, un cilindro y un resorte. El resorte se comprime y el líquido entra en el sistema cuando vence el nivel de resistencia del resorte, pero el nivel de presión de carga no es constante. A medida que el resorte se comprime, su tensión y nivel de fuerza aumenta. Se requiere más presión para comprimir totalmente al resorte. Como resultado, la cantidad de líquido almacenado en un acumulador de resorte depende de la presión del líquido. Entre más presión, más carga habrá. De igual manera, la rebaja de presión determina cuánto líquido es forzado del acumulador.
El acumulador no estará vacío del todo a menos que la presión del líquido sea menor a la presión de carga preestablecida. El tercer tipo de acumulador usa gas comprimido. El gas, usualmente nitrógeno, es separado del líquido por un diafragma, una bolsa o un pistón. A medida que el líquido entra en el acumulador, ejerce presión contra este elemento. Si la presión es suficientemente alta, el elemento se mueve y comprime el gas. El aumento en el tamaño de la recámara permite que el líquido entre en el acumulador. Cuando la presión disminuye, el gas se expande y despide el líquido del acumulador. La presión a la cual el acumulador se carga depende de la presión del nitrógeno. Entre más alta la precarga, mayor será la presión de carga inicial. Igual que los acumuladores de resorte, la cantidad de carga depende de la presión ejercida por el líquido. Los acumuladores se encuentran en muchos sistemas donde los actuadores operan intermitentemente. Además de mantener la presión del líquido y absorber vibración, también pueden desarrollar un flujo de líquido para operar un cilindro o compensar la pérdida de líquido debido a los escapes internos. Sin embargo, los acumuladores no deben ser confundidos con los intensificadores o amplificadores, los cuales no almacenan líquido al nivel de presión del sistema, sino que aumentan la presión por encima del nivel máximo. Un amplificador usa un pistón y un émbolo para aumentar la presión. El líquido le aplica presión a un pistón de diámetro grande. La fuerza que resulta es aplicada a otra fuente de líquido por medio de un émbolo de menor diámetro. Si el líquido ejerce una presión de 1000 libras por pulgada cuadrada contra un pistón con un área de 5 pulgadas cuadradas, se produce una fuerza de 5000 libras. Si el área del émbolo es de media pulgada cuadrada, las 5000 libras pueden producir una presión de 10.000 libras por pulgada cuadrada. Los conductores que llevan el líquido hidráulico por el sistema pueden ser tubos o mangueras. Los tubos vienen en diferentes grosores y generalmente se encuentran en sistemas más viejos. Debido a que no se pueden doblar, se usan acoplamientos cada vez que se desea cambiar de dirección. Los tubos y los acoplamientos usados en sistemas hidráulicos deben tener una rosca de sello seco para eliminar el goteo. En las roscas normales de tubos, los costados de la rosca hacen contacto primero. A veces queda espacio entre la cresta de la rosca, lo cual permite que el líquido escape. La rosca de sello seco está diseñada para que la cresta de una rosca haga contacto primero con la raíz, antes que los costados hagan contacto. A medida que el acoplamiento es apretado, la interferencia entre las roscas lo sella. Las roscas de sello seco tienen una desventaja. No es fácil sellar de nuevo un acoplamiento que se rompe. La rosca debe ser apretada más, o un compuesto sellador o una cinta especial deben ser aplicados para aumentar la interferencia. La tubería flexible es más útil que los tubos rígidos, ya que puede ser doblada de cualquier forma, lo cual reduce la cantidad de acoplamientos. Los acoplamientos también pueden ser desmantelados y ensamblados sin ningún problema de sellamiento. Varios tipos de acoplamientos son usados para conectar la tubería a los componentes hidráulicos. Dos tipos comunes son el acoplamiento de falda o acoplamiento ensanchado y el acoplamiento de compresión de férula. Si el extremo de la tubería puede ser ensanchado, se usa por lo general un acoplamiento de falda. Este consiste en un conector de rosca externa en ambos extremos y una tuerca de compresión. El extremo ensanchado de la tubería es colocado contra un sello en un lado del conector y es mantenido en su lugar firmemente por la tuerca de compresión. Si el tubo no puede ser ensanchado, se pueden usar acoplamientos de compresión de férula. Este acoplamiento consiste en un conector con una rosca externa en ambos lados, un cilindro cónico o de cuña, o sea la férula, y una tuerca de compresión. La tubería encaja justo dentro del conector. La férula es corrida entre la tubería y el conector para lograr la interferencia o ajuste. La férula es sostenida por la tuerca de compresión. En un sistema hidráulico, las tuberías y los tubos son montados de tal forma que minimizan la turbulencia. Se deben evitar las esquinas bruscas y las conexiones deben permitir la expansión y la absorción de choques.
Si los conductores hidráulicos deben absorber mucha vibración o acomodar movimiento, no se puede usar tubería rígida o semirrígida. Se deben usar mangueras. Las mangueras hidráulicas son flexibles y consisten de capas alternas de caucho y tejidos de tela o alambre. La capa interior es de caucho sintético y debe ser compatible con el líquido que se va a usar. La capa externa de caucho protege a la manguera de daños externos. Una o varias capas de tela o de alambre entre estas dos capas es lo que le dan la fuerza a la manguera. Si la manguera tiene varias capas, normalmente estarán separadas entre sí por una capa de caucho. Los acoplamientos pueden ser permanentes o reutilizables. Los acoplamientos permanentes usualmente son instalados en la fábrica y existen varios tipos. Un modelo tiene una abrazadera y un conector de tubo con ranuras en un extremo y rosca externa en el otro. La abrazadera es colocada alrededor de la manguera y el tubo con ranuras es insertado en la manguera. Al apretar la abrazadera, la manguera es sujetada contra el conector. Otro tipo de acoplamiento usado con mangueras es el acoplamiento de desconexión rápida. Estos acoplamientos facilitan la conexión y la desconexión de mangueras con componentes u otras mangueras. 3 especificaciones son importantes al escoger los conductores de un sistema hidráulico: la presión de rotura, la presión de trabajo y el diámetro interno. La presión de rotura es la presión a la cual el conductor estalla. Para las mangueras, esta medida se obtiene por medio de una prueba. Con los tubos y tuberías, este valor es calculado. Esta medida es importante porque limita el nivel de presión al cual se debe exponer a la manguera. La presión de trabajo es la presión a la cual el sistema trabaja normalmente. Este nivel es determinado dividiendo la presión de rotura por un factor de seguridad. Para sistemas de presión baja, el factor de seguridad debe ser de por lo menos 8. O sea que si una manguera tiene una presión de rotura de 4000, no se debe usar en sistemas de más de 500 libras por pulgada cuadrada. Los sistemas de alta presión que tienen más de 2500 libras por pulgada cuadrada requieren un factor de seguridad de por lo menos 4. O sea que se requiere una manguera con una presión de rotura de 12000 si la manguera debe resistir una presión de trabajo de 3000 libras por pulgada cuadrada. El diámetro interno de un conductor es importante porque afecta la velocidad del líquido. La velocidad depende de la tasa de flujo, la cual es determinada por la capacidad de la bomba y por el área interna del conductor. En una tasa de flujo fija, entre más pequeño el diámetro, mayor la velocidad del líquido. Entre mayor sea el diámetro, menor será la velocidad del líquido. Si los conductores no tienen el diámetro correcto, se pierde energía. Los conductores muy grandes producen una reducción en la velocidad y en la presión del líquido. Los conductores demasiado pequeños producen velocidades altas de líquido, presión alta y recalentamiento. Las velocidades de líquido recomendadas dependen de la presión del líquido. La velocidad en las líneas de retorno y de succión debe ser entre 2 y 4 pies por segundo. En las líneas de trabajo puede ser entre 10 pies por segundo en sistemas de presión baja y hasta 25 pies por segundo en sistemas de alta presión. Uno de los mayores problemas asociados con un sistema hidráulico son los escapes internos y externos. Por consiguiente, los sellos juegan un papel vital. Los sellos hidráulicos pueden ser divididos en 2 categorías principales: estáticos y dinámicos. Los sellos estáticos son instalados entre piezas que no se mueven en relación la una de la otra. Incluyen los empaques, usados para sellar acoplamientos de articulaciones, cinta de teflón, usada para sellar conexiones de tuberías, y las férulas y anillos usados en los acoplamientos de tuberías. Si los sellos estáticos son ensamblados correctamente, duran mucho tiempo y no causan problemas de goteo. Los sellos dinámicos son muy importantes en los sistemas hidráulicos y son usados en piezas que se mueven en relación la una con la otra. En los cilindros, los sellos dinámicos son instalados entre el pistón y el cuerpo del cilindro y entre el émbolo del pistón y la rosca de la tapa del cilindro. Los sellos dinámicos también se encuentran en bombas, entre la carcasa de la bomba y el eje de entrada, y en motores entre la carcasa y el eje de salida.
Los sellos usados para evitar que el líquido pase de un lado del pistón al otro deben aguantar el movimiento lineal relativo entre el pistón y el cuerpo del cilindro. Los sellos del pistón incluyen los anillos, los empaques, los anillos tipo T y los sellos de copa. Los anillos del pistón están hechos de acero o hierro y caben dentro de ranuras en el pistón. Se requieren varios anillos para sellar bien el pistón. Si un cilindro es de carrera corta, los empaques pueden ser usados como sellos. Así como un anillo de pistón, el empaque es instalado en la ranura. Cuando el líquido entra al cilindro y le aplica presión al pistón, el empaque es comprimido y forzado contra la ranura, sellando el pistón. Un problema con estos tipos de sellos es su tendencia a meterse en el espacio entre el pistón y el cilindro. Para evitar esto, se instalan anillos de apoyo entre el empaque y los lados de la ranura. Si un cilindro tiene una carrera larga, un anillo tipo T o de T inversa es usado para sellar el pistón. La base del anillo cabe dentro de la ranura en el pistón y estabiliza el sello, el cual se logra por la extensión del anillo, el cual es sostenido por anillos de apoyo. Un método para sellar levemente el pistón usa el sello de copa. El pistón en sí y una lámina de soporte apoyan cada sello. El sellamiento se logra por medio del borde de la copa, la cual se extiende entre el pistón y el cuerpo del cilindro. Durante la operación del cilindro, la presión del líquido forza el borde contra el cilindro, sellándolo por completo. Los cilindros también deben ser sellados entre el émbolo, que se mueve linealmente, y el rodamiento que sostiene el émbolo. Estos sellos pueden ser empaques o anillos tipo T. También pueden ser empaques de presión o de labio. Los empaques de compresión consisten en varios sellos moldeados en forma de V o U. El sellamiento ocurre cuando el empaque es comprimido por anillos de apoyo. Un sello de labio consiste en material de sellamiento con una o dos superficies de sellamiento y una carcasa de apoyo. El sello también puede contener un resorte que ayuda a sostener el material sellante contra el émbolo. El sello rodea al émbolo y durante su movimiento es forzado contra él por la presión del líquido. Cuando no hay presión de líquido, el resorte mantiene el sello contra el émbolo. Otra aplicación para los sellos de labio es el sellar los ejes giratorios en bombas y motores. Las superficies de sellamiento evitan que el líquido se escape por el eje giratorio. Estos ejes también pueden ser sellados con sellos de cara plana. Este tipo de sellos, usado a menudo en sistemas de alta presión, consiste en dos partes, una de carbón y la otra de acero. Una pieza es instalada en el eje, la otra en el diámetro interior de la carcasa. Dos sellos y un empaque de resorte apoyan el sellamiento. A medida que el eje rota, las dos caras de las piezas hacen contacto y sellan el área. El movimiento relativo entre las piezas encajantes en los componentes hidráulicos desgastará eventualmente los materiales de sellamiento y las superficies internas de metal. Las partículas resultantes, además de otros contaminantes que hayan entrado en el líquido, son cargadas en el sistema y pueden perjudicar la operación de los componentes. La mayoría de los problemas suceden en áreas de baja tolerancia entre componentes. En las válvulas, estos espacios se encuentran entre la bobina y la carcasa de la válvula. En los cilindros se encuentran entre el pistón y el diámetro interior del cilindro. Una capa de líquido es requerida en estos espacios para lubricar las piezas y reducir la fricción. Los contaminantes grandes causan problemas porque pueden bloquear el espacio de tolerancia y evitar que el líquido lubrique las superficies. Las partículas que son del mismo tamaño del espacio de tolerancia generalmente pueden pasar, pero rayan la superficie y desgastan la capa protectora. Aún las partículas de mugre que son más pequeñas que los espacios de tolerancia pueden causar problemas si se depositan por fuera del líquido y entre las piezas. Para evitar estos tipos de problemas, los contaminantes deben ser removidos del líquido instalando filtros a lo largo del sistema hidráulico. La mayoría de los filtros consisten de una carcasa, un elemento filtrador y válvulas de entrada y salida. Algunos filtros también contienen un elemento magnético que ayuda a recolectar partículas metálicas que pueden pasar por el elemento filtrador. Los filtros coladores son sumergidos en el líquido dentro de la reserva
y no requieren válvulas de entrada. El líquido llega al elemento filtrador a través de perforaciones en la carcasa. El líquido que entra a cualquier filtro o colador hidráulico pasa a través del elemento filtrador antes de salir por la válvula de salida. El método que el elemento filtrador utiliza para remover los contaminantes del líquido depende de si el elemento es de profundidad, de superficie o de borde. Los elementos de profundidad consisten en muchas capas de material con poros de diferente tamaño. Si los contaminantes logran pasar por los poros de una capa, generalmente no pasan por la capa siguiente. O sea que a medida que el líquido atraviesa el filtro, los contaminantes son atrapados en las diferentes capas. Un elemento de superficie consiste de una sola capa de tela o metal perforado. Los poros son muy pequeños y de un solo tamaño a lo largo del elemento. Todas las partículas de mayor tamaño a los poros no pueden pasar. A medida que los contaminantes se acumulan en un elemento filtrador y que tapan los poros, el elemento se vuelve menos eficiente y puede perjudicar el rendimiento del sistema. A medida que un elemento tapado resiste el flujo, la presión del líquido aumenta. Esta presión excesiva desperdicia energía y puede forzar partículas grandes a través del elemento. También puede causar la desintegración del elemento, lo cual le añade más contaminantes al líquido. El mantenimiento adecuado de los filtros es tan importante que muchos modelos tienen opciones que indican la condición del elemento filtrador y evitan el elemento si está demasiado tapado. Un indicador del filtro está diseñado a responder a los incrementos en presión del líquido. Un indicador típico consiste en un elemento con resorte, un indicador y un elemento que transfiere el movimiento del elemento en una lectura en el indicador. A medida que el filtro comienza a taparse, el aumento de presión vence el resorte y mueve el elemento. Varios mecanismos existen para convertir este movimiento lineal en una lectura en el indicador. A medida que el elemento se tapa más, la presión aumenta y mueve el elemento más allá de su posición normal. La lectura del indicador refleja el empeoramiento. Un bypass o desvío en el filtro también reacciona a los aumentos de presión en el líquido. El desvío contiene una válvula con una bobina con resorte que reacciona a la presión ejercida por el líquido que entra al filtro. Si un elemento tapado hace que la presión de entrada llegue al nivel preestablecido, la bobina es empujada de su asiento o encaje y evita que el líquido pase a través del filtro. Muchos filtros combinan el indicador con el desvío. La bobina del desvío está conectada al indicador. A medida que la presión aumenta, el movimiento de la bobina controla la lectura del indicador. Si la presión llega a un nivel predeterminado, la bobina se mueve hasta que permite el desvío del líquido. Otro tipo común de indicador para filtros es el indicador de presión diferencial. Este indicador resta la presión después del filtro de la presión antes del filtro, o sea que mide la disminución de presión en el elemento filtrador. Esto provee una indicación precisa de la condición del filtro. Una ventaja de este tipo de indicadores es que reduce la posibilidad de que un aumento de presión produzca una lectura incorrecta de la condición del filtro o una situación de desvío indeseada. Otro requisito para el mantenimiento del líquido hidráulico es el mantener la temperatura del líquido dentro de un nivel de variación. La fricción producida por el flujo de líquido a través de componentes y conductores hace que la energía se disipe en forma de calor. Si un sistema hidráulico funciona constantemente, el líquido puede recalentarse. Aunque algo de calor es disipado en la reserva, a veces este enfriamiento pasivo no es suficiente. La habilidad de la reserva para enfriar el líquido puede ser aumentada colocándole aletas a la carcasa de la reserva o instalando un tubo en espiral con agua por debajo del nivel del líquido. Estos dos métodos requieren que la reserva sea modificada. En muchos casos es más fácil añadirle un radiador o intercambiador de calor al sistema, los cuales usan aire o agua para enfriar el líquido. Radiadores de aire pasan el líquido a través de tubos con aletas. A medida que el aire pasa sobre las aletas, el calor es disipado y el líquido es enfriado. Los intercambiadores de calor pueden calentar o enfriar el líquido,
y usan agua para controlar la temperatura del líquido. En los modelos de coraza y tubo, el líquido entra en la coraza y corre entre y alrededor de una serie de tubos. Si el líquido debe ser enfriado, se circula agua fría a través de los tubos. Si la temperatura ambiental es muy fría y el líquido debe ser calentado, los tubos pueden ser llenados con agua caliente. Los radiadores de aire y los intercambiadores de calor son instalados normalmente en líneas de baja presión que conducen a la reserva. Siempre deben tener una válvula de escape o una válvula de cheque de alta presión en una línea de desvío para que el intercambiador pueda ser evitado si la alta viscosidad causa presiones altas de líquido. Hemos visto los componentes hidráulicos que almacenan, conducen y mantienen el líquido hidráulico. Para que el líquido hidráulico funcione correctamente en un sistema hidráulico, debe tener la viscosidad correcta, debe resistir la oxidación, evitar la corrosión y acumulación de óxido, y debe despedir aire arrastrado en el sistema. Los sistemas de almacenamiento de líquido incluyen la reserva y el acumulador. El acumulador almacena líquido a presiones altas, absorbe fluctuaciones de presión en el sistema y ayuda a mantener una presión constante en el sistema. La reserva almacena líquido a presión atmosférica. A medida que el líquido reposa en el tanque de reserva, el calor se disipa, el aire se escapa y algunos contaminantes se acumulan en el fondo. A veces los enfriadores y los intercambiadores de calor se necesitan para enfriar aún más el líquido. Debido a que únicamente las partículas grandes de contaminantes se acumulan en el fondo de la reserva, se deben usar filtros para remover los contaminantes pequeños. El líquido es llevado en el sistema por conductores, los cuales consisten en tubos o mangueras. A medida que el líquido circula a través de estos conductores y otros componentes, el líquido debe mantenerse dentro del sistema y los contaminantes deben ser eliminados. Por esta razón, los componentes hidráulicos tienen sellos que evitan los escapes internos y externos. En los cilindros, los sellos son instalados en el pistón y en el espacio para el émbolo. En las bombas y motores, los sellos son instalados entre el eje y la carcasa. Los componentes diseñados para mantener el líquido, especialmente la reserva y los filtros, no pueden trabajar correctamente si no reciben mantenimiento. En realidad, la mayoría de los problemas asociados con el mal funcionamiento de un sistema son causados por líquido sucio, lo cual resulta por el mal mantenimiento de la reserva y los filtros. En una lección que veremos más adelante, presentaremos las tareas de mantenimiento que se deben efectuar para que estos componentes mantengan el líquido hidráulico adecuadamente.